Vamos a programar la derivada numérica mediante funciones dentro de Scilab. Para hacerlo, una vez tengamos abierto nuestro programa, vamos a dar clic aquí en Synods, donde se va a abrir un ambiente en el que ahora sí podemos codificar todas estas expresiones. Pero antes de, recordemos que se requiere por ahí en una parte de la fórmula la evaluación de una función en cierto valor de x, por lo que vamos a empezar con la función que nos permita crear esta función justamente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dentro de Synod simplemente vamos a escribir function y vamos a indicar las variables de salida. En este caso vamos a tener una sola variable de salida igual a el nombre de mi función, como la voy a llamar, y aquí en los paréntesis los parámetros de entrada. En este caso solamente se va a tratar de un parámetro. Suponiendo que mi función se trate en un principio tal vez de una parábola, tendría que escribirla, por ejemplo, variable de salida es igual a mi variable de entrada elevada al cuadrado. Una vez que hemos hecho esto, vamos a guardar nuestra función. Voy a crear aquí una carpeta nueva. Vamos a llamarla funciones. Y vamos a darle como nombre de archivo el mismo nombre de la función, que en este caso es fun. Vamos a dar clic en guardar y para poderla utilizar en la consola y en otros programas requerimos ejecutarla. Con lo que ahora sí podemos empezar a aplicar esta fórmula o esta función. Por poner un ejemplo, supongamos que mi variable de salida es igual a q, en ella se va a almacenar el valor de la evaluación. Q es igual a la función evaluada cuando x es igual a 5. Obtendríamos precisamente que q se vuelve 25. Inclusive podemos escribir fun de 10 y encontraríamos el resultado. Si quisiéramos graficar nuestra función, se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a indicar aquí un vector x igual a menos 20 que vaya avanzando de 2 en 2 unidades hasta llegar al 20. Y vamos a crear otro vector y que es igual a la función evaluada en cada uno de los valores del vector x. Para graficarlo vamos a indicar el comando plot x, y. Y noten justamente la parábola que aparece y que describe a esta función. Ya más o menos conociendo un poquito cómo utilizar nuestra fun, vamos ahora sí a trabajar con la derivada numérica. Necesitamos recordar algo muy importante, cómo es que se evalúa. En este caso voy a hacer primero un ejemplo con números, aquí para después pasar a lo que sería mi función. Voy a escribir dentro de estos paréntesis mi numerador, entre, y aquí vamos a poner nuestro denominador. En este caso se requiere evaluar la función en cierto valor de x con cierto incremento, por lo que aquí voy a escribir fun, por ejemplo queriendo trabajarlo cuando x es igual a 9 y el incremento sea igual a 0.001. Necesitamos después restar la función menos fun evaluado en 9 en este caso, y en la fórmula, y por eso lo escribí de esta manera para poderlo identificar más fácil, delta x es igual al 0.01, por lo que basta escribirlo acá, 0.001, damos enter y este sería el resultado de nuestra derivada numérica evaluada en este valor con este delta x. Notemos que en realidad es muy sencillo y de hecho esta estructura que tenemos aquí con números es lo mismo que se aplica para crear la función. Vamos a empezar a hacerla. Vamos a dar clic aquí en Synods nuevamente. Vamos a crear una función nueva. Vamos a ponerle function. Y vamos a indicar otra vez que vamos a tener una sola variable de salida. Y vamos a llamar a nuestra función como dfun. ¿Cuántas variables de entrada va a tener nuestra dfun? En este caso se van a tratar de dos variables de entrada, que sería el valor de x donde se quiere evaluar y el incremento o el valor de delta x. Por lo que voy a escribir aquí x, d. Ahora mi variable de salida va a ser igual a, y del mismo modo en que podemos verlo aquí en la fórmula y lo podemos ver aquí como lo ejecutamos en la consola, lo que tendríamos que escribir sería esta fórmula, pero a partir de estas variables, por lo que indicaría nuestro numerador
aquí entre. Y para el numerador necesitamos evaluar la función. Noten que estamos aquí llamando a una función que ya hemos creado en cierto valor de x más cierto valor de delta x. Y necesitamos restar la función evaluada en cierto valor de x precisamente. Todo esto lo debemos de dividir entre este pequeño incremento que en este caso fue denominado con la letra d. Ponemos punto y coma, guardamos también esta función, vamos a agregarla también aquí en fun, usuarios del. Vamos aquí a escribir las funciones, vamos a agregar el nombre de fun, guardar y vamos a ejecutarla. De manera que ahora, por ejemplo, queriendo aplicar lo que sería esta fórmula, simplemente escribiríamos defun, cuál valor de x fue en el valor de x igual a 9 con un incremento de 0.001. Damos enter y encontraríamos exactamente el mismo resultado. Queremos vernos un poquito más ambiciosos, quiero que vean lo siguiente. Vamos a graficar la derivada de nuestra función. Para hacerlo, ya contamos aquí con un vector x. Vamos a crear un vector y2, vamos a nombrarlo así, igual a defun de mi vector x, pero con con cierto incremento. Aquí el incremento va a ser también de 0.001. 0.001. Vamos a dar enter y vamos a graficarlo. Entonces, para hacerlo, indico aquí plot x, y2, y esta sería la gráfica de nuestra derivada. Quiero que observen cómo no se requirió hacer la derivada algebraica, analítica de la función con la que estábamos trabajando en un principio, sino que a partir de este método numérico es que podemos aproximar lo que sería la derivada como tal, o la gráfica de la derivada. Esto es muy útil cuando tenemos tal vez funciones muy complicadas de analizar, muy complicadas de derivar, y queremos ver una aproximación relativamente apegada a la realidad. La manera en que se programan estas otras dos fórmulas es exactamente la misma lógica que se aplica para la primera derivada hacia adelante. Simplemente en este caso hay que hacer por aquí una resta. En esta parte necesitamos indicar un producto en los denominadores, y te voy a dejar precisamente a ti la oportunidad de que puedas programar estas dos expresiones mediante funciones en Scilab.